Vamos a llamarle a esta enseñanza: Dios le da un tiempo a la iglesia corrupta para que se arrepienta. Dios le da un tiempo a la iglesia corrupta para que se arrepienta. Se oye un poco fuerte en el sentido de que, bueno, uno siempre tiene la idea de que la iglesia pues es en su totalidad santa. Es cierto, la iglesia es la prometida del Señor y de ende pues es una iglesia santa. Pero no olvidemos que dentro de la iglesia siempre ha habido también el engaño que se ha ido mezclando, se ha ido introduciendo dentro de la iglesia, y por eso es la razón por la cual podemos, basado al contexto de estas iglesias, podemos dar ese tipo de títulos. La iglesia corrupta, Dios le da un tiempo para arrepentirse. Bueno, ya hemos empezado, como ya lo veíamos en los capítulos, en los versículos primeros del capítulo 2, 18, hemos empezado a enseñar de la iglesia de Tiatira. Decíamos que la iglesia de Tiatira no lo veamos como que se le llamaba Tiatira porque así se le había puesto a la iglesia. Se le llamaba Tiatira porque era un grupo de hermanos que vivía en la ciudad de Tiatira, y de ahí depende pues el decirle la iglesia de Tiatira, como le dice Juan acá, la iglesia de Tiatira. Y como hemos venido diciendo que cada ciudad de estas, donde están estas iglesias, siempre tiene un significado, ¿verdad? En el caso, decíamos, de lo que es la iglesia de Pérgamo, decíamos que uno de los significados es torre alta, y eso significaba Pérgamo, y espiritualmente eso tiene, bueno, un significado. En el caso de la iglesia de Tiatira, decíamos que el significado es sacrificio continuo, o dicho de otra manera, Tiatira significa en su nombre sacrificio continuo. Y al hablar de sacrificio continuo, esto pues, de acuerdo, vamos avanzando, vamos a irle hallando entonces sentido, por qué tienen estos significados estas ciudades. Sacrificio continuo. Esta ciudad se conocía, ya lo decíamos el martes pasado, por su comercio. Era un lugar donde desfilaban las caravanas de mercaderes de todos los países, las regiones, y siempre era como venir a este lugar, era como para celebrar lo que eran las fiestas de sus ídolos. O sea que era como una sede para venir a celebrar las fiestas, por el hecho de que era una ciudad muy comercial, y estas fiestas pues eran fiestas
de orgías, de paganismo y de todo lo que nosotros podemos pensar en ese campo de lo que es la sexualidad y toda esa deformidad que hay. Así que en este lugar se destacaban por hacer los festivales, sobre todo también de orgías a la diosa Isis. Cuando podemos como ir viendo la historia o el trasfondo de estos lugares, pues uno se pone a pensar, y es de hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo sería lo difícil para la iglesia del Señor el poder seguir asentando en estos lugares diríamos, tan opuestos a lo que sería el temor a Dios? Sin embargo, siempre no ha habido ninguna dificultad para que la iglesia del Señor se haya ido asentando en los diferentes lugares, sin importar cuáles hayan sido sus paganismos, sus orgías. Siempre el evangelio ha tenido, hermanos, el poder de asentarse aún en estos lugares. Por ejemplo, esta ciudad de Tiatira, pues podemos tener una idea de lo terrible que eran las cosas que se estaban dando ahí. Sin embargo, allí había una iglesia. También decíamos que esta sociedad o este lugar se destacaban para hacer lo que eran las tintas, para hacer las telas con color púrpura. El color púrpura siempre también dentro de esto que estamos estudiando va a tener un significado, ¿verdad? Porque pronto vamos a ir viendo más adelante quiénes son los que usan sobre todo este color púrpura. La vez pasada decíamos pues que era una tela para personas de la alta sociedad, de reyes, de emperadores. Usted veía la ropa que se ponían los emperadores, eran telas de color púrpura. Y luego puede tener una idea, o podemos tener una idea de los religiosos que usan ese color púrpura y que es bastante común en ellos. Entonces, por eso es que todo esto tiene un trasfondo. Usted se recuerda, decíamos que Lidia era de Tiatira, de este lugar, y era una mercadera o una mujer que comerciaba con estos algodones o con estas tintas de púrpura. Eso es lo que dice allá en Hechos capítulo número 16. Nos habla de que fue la mujer que primeramente se convirtió a Cristo, pero eran comerciantes, ¿verdad?, que llevaban su mercadería, su producto de este lugar. En este caso, hermanos, la iglesia de Tiatira, vamos a ver, había permitido, que es lo que leemos, había permitido algo que realmente ya estaba fuera de lo que era el marco de la sana enseñanza y de lo que es el trasfondo del evangelio. Ahí es donde ya empiezan las cosas a desfigurarse, cuando dentro de la iglesia de alguna o de otra manera va como siendo un poco blando la dirigencia de esa iglesia para ir como aceptando enseñanzas que realmente no tienen el fundamento en la palabra, o enseñanzas que de hecho se ve que son totalmente opuestas al evangelio de Cristo. Esto nosotros lo podemos ver
que todos, en todos los tiempos, la iglesia siempre ha tenido esa parte vulnerable. Siempre, aquí pues la estamos viendo. En cada una de estas 7 iglesias hay una parte débil. Por ejemplo, la primera iglesia no tanto fue una iglesia que se dejó contaminar con falsas enseñanzas como es la de Éfeso, sino que esta iglesia, su problema fue su enfriamiento. Su iglesia, su problema fue el que se acomodó, se mecanizó. Entonces ahí podemos ver la deficiencia de la iglesia. Y como en el caso de la iglesia de Tiatira, lo que nosotros estamos viendo acá es el asunto de que ellos, digamos ellos o la dirigencia que estaba ahí, cedió lo que era el que se le enseñara a la iglesia lo que eran estas doctrinas, como lo vemos acá. La Biblia aquí habla de que esa mujer, dice, que enseña a los creyentes, esa mujer que le enseña a fornicar y también a fornicar y a comer de lo sacrificado a los ídolos, ¿verdad? Esto era la enfermedad, o esto era el virus que se ha entrado en esta iglesia. Lo que ha entrado es pues que se le ha concedido a una fulana ahí que sea ella la que dé pues ya nuevas enseñanzas, que sea ella, esta mujer, porque vamos a ir viendo si esta mujer es una mujer real o es un sidómno de algún otro asunto. Pero vamos a ver que en este caso esta mujer lo que viene a enseñar es con respecto a lo que es el campo de la fornicación. Pudiéramos nosotros como pensar que estaríamos hablando totalmente de lo que es una fornicación literal. Se puede involucrar como sería una enseñanza muy liberal, por decir eso, ¿verdad? Que no pone límites. Pero sobre todo pudiéramos intuir que esto se refiere a lo que serían fornicaciones espirituales, lo que serían idolatrías espirituales, sobre todo, ¿verdad? Porque esta enseñanza es nociva, es terriblemente peligrosa. La gran pregunta que podemos hacernos nosotros es ¿cómo puede ser que la iglesia empiece a dar espacio para algo que no es compatible con la doctrina del evangelio? Es ahí donde siempre pues se han dado las cosas, y sobre todo nosotros que ahora estamos viendo el partido de acá de las gradas o del graderío, es oportuno para que nosotros pues nos cuidemos, porque si estas iglesias, por ejemplo, le voy a decir una fecha aproximada, por ejemplo, una fecha aproximada de estos periodos de tiempo, estaríamos hablando no mucho más de 50 años, pero como aparte de que literalmente las deficiencias se empezaron a dar en los periodos de estas iglesias están representando la iglesia de Cristo en términos generales, como ya le hemos venido diciendo, para que no nos casemos con la idea de que, bueno, esta iglesia era esa, pero nosotros no somos eso. Entonces está dando como una
representación de lo que es la iglesia del Señor, la cual empezó desde el siglo I, del siglo I hasta hoy día, después de 2000 años. Es decir, aquí en estas 7 iglesias están la iglesia de Cristo. Pero como el Señor en Apocalipsis lo primero que está tratando para luego enfocarse en lo que son los juicios, Él está tratando con el aspecto de la iglesia, porque a Él lo que le interesa es la iglesia. Lo que él vino a morir por una iglesia. Su prioridad es la iglesia, y por eso es que entra en Apocalipsis a través, es decir, mencionando el panorama de la iglesia, y la va seccionando de esta manera: la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima, ¿verdad? Entonces vamos a ver que cómo es que van entrando eso. Esa es la cosa a la que siempre hay que ponerle atención. Es decir, las tendencias de esto es ahora todavía peor. Ahora la tendencia de lo falso es terriblemente más que al principio. Y es más que al principio porque, como digo, en este caso de la Tiatira, está representando la iglesia de este momento. Entonces lo que estamos viendo en el panorama es pastores, diríamos ministerios que han sido sólidos, han ido cediendo. ¿Y en qué sentido han ido cediendo? Por eso es que en este asunto no se puede dormir el creyente o no se puede, diríamos, emocionar con aspectos, diríamos, astrales, aspectos que impactan dentro de este campo de la iglesia. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, el asunto de la iglesia de Éfeso, y la iglesia, por ejemplo, de Esmirna, y luego esta iglesia de Pérgamo, que lo que está enseñando, ya ha entrado la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuáles son esas doctrinas? Ahí han entrado, y se viene eso extendiendo a la iglesia de Tiatira, y luego sigue avanzando a la siguiente iglesia. Es decir, se viene sumando todo lo que ya ha venido recogiendo la iglesia, y eso ha sido por curiosidades, o porque alguien llega y dice: mire, es que esta es una nueva enseñanza. Por ejemplo, hoy día hay un gran ataque de grandes teólogos a nivel mundial con respecto a lo que es el rapto de la iglesia. Por ejemplo, dicen que eso no es bíblico. Y alguien que no tenga la base bíblica y no tenga ese fundamento, y como es un doctor, como es un experto diríamos en explicar tales asuntos, los pastores pueden decir: sí, tiene razón. ¿Y cuántos pastores ahora ya ni hablan del rapto? ¿Cuántos pastores ahora, cuántas iglesias ahora dicen que no, que eso está alterado, que no es así? Cuando en la Biblia, le estoy poniendo ese ejemplo, que no es una iglesia la que ha ido ya cambiando, el que ya no habla del rapto, el que ya no cree en el rapto. Montones de iglesias, de pastores que ya se han ido acoplando a las nuevas enseñanzas. Pero ¿qué es lo que lo hace sólido a uno en la palabra? No es el tal doctor que venga con un montón de aspectos teológicos y mágicos para enseñarnos. No, nosotros tenemos la palabra.
La palabra es la luz, como ya lo hemos dicho. Y por ejemplo, en ese caso del rapto, aunque no es una doctrina primaria, porque no podemos decir que el que ya no cree en el rapto es del diablo, no. Acuérdense que las doctrinas primarias son las que no debemos de dejarnos tocar, pero si ya tenemos una doctrina que en este caso, como el rapto de la iglesia, Pablo dice que es un misterio. Pablo dice que a él le dice a los tesalonicenses, esto es lo que les digo de parte del Señor. Dios, el Señor allá en Juan 14 habló del rapto, solo que no dio los pormenores cómo iba a ser, porque allá habla de que yo voy a regresar, los tomaré para que está hablando del rapto. Pero en este caso, Pablo tiene la revelación que dice él, dice de parte del Señor que esto va a ser así, va a haber este momento. Es decir, el Señor le reveló a él y aquí está en la palabra. Entonces, ¿por qué vamos a complicarlo nosotros? Nosotros vamos a creer, y una de las cosas más maravillosas que debe de darse en la iglesia es la esperanza del regreso de Cristo. La esperanza, porque esa era la expectativa de los tesalonicenses, que ya venía, y eso le ayuda a uno. Porque mientras uno está en la expectativa, uno está tratando la manera de mejorar su vida, de su relación con el Señor. Y sucesivamente, ¿verdad? Hay aspectos así. Entonces, no es de extrañar que de una o de otra manera se mete en los casos peores doctrinas como la doctrina que pues se está aceptando grandemente. Usted se recuerda la falsa enseñanza de los encuentros. O sea, eso lo sacaron del catolicismo, los pastores de allá de Colombia, y lo implementaron en la iglesia. Y eso es puro católico, y eso es puro asunto de brujería. ¿Y cómo se metió eso? No sé, o sea, por eso le digo que este asunto es un asunto de mucho discernimiento. Esto es un asunto de cuidar el área, de cuidar el entorno de la vida espiritual. La falsa doctrina de lo que es, siempre lo mencionamos, de lo que es esta doctrina del éxito económico. O sea, si usted ve el trasfondo de esas enseñanzas, jamás le hablan de nada de lo que sería el regreso de Cristo, de lo que sería la doctrina de la Biblia, sino que solo le hablan de la prosperidad acá temporal de la tierra. Entonces, aquí estamos viendo que el asunto se ha extendido, pues, solo que ahora en los tiempos modernos. Entonces, no es que cómo se meterá, por una u otra razón se va cediendo, porque a veces uno quiere hermanos, profundidades, o quiere introducirse en asuntos que realmente no son necesarios, porque como dice allá Deuteronomio, lo revelado es para el hombre, para nosotros, y lo oculto es de Dios. O sea, lo que el Señor nos revela en su palabra, eso es lo que yo puedo entender. Más de eso yo no puedo entender. Es decir, tenemos una mente tan limitada y tengo que suscribirme a lo que está en la palabra. La luz que me da ese versículo, esa es la parte que Dios me revela para que ahí camine, ¿verdad? Entonces, en este caso, es de esa manera como se va introduciendo
la falsa enseñanza. Por ejemplo, acá, la iglesia de Tiatira, o los que estaban en esta iglesia, permitieron que esta mujer, como dice esta mujer que se llama profetisa, enseñe a los creyentes a fornicar y a comer de lo sacrificado a los ídolos. Decíamos que esta mujer podía ser alguien que fuera de verdad, fuera real, pero también podía llamarse Jezabel, porque era una mujer, si fuera literal, una mujer que estaba enseñando justamente lo que enseñó Jezabel allá en el reinado de Israel. Es decir, esa enseñanza, ¿cuál es la enseñanza que Jezabel, de allá del primer libro de Reyes, capítulo 16, decíamos, enseñó a Israel? Bueno, lo que le enseñó fue a fornicar espiritualmente, a adorar lo que no era. Y eso es lo que en este caso se está dando en la iglesia de Tiatira, de una manera local. Y eso es lo que se está dando en la iglesia de hoy día, de una manera general, ¿verdad? Entonces, esta iglesia está enseñando justamente lo que enseñó Jezabel, ¿verdad? Por eso decíamos que puede ser una mujer que se le pone el nombre dado a lo que ella está enseñando, que es lo mismo que Jezabel enseñó, pero se le llama así, ¿verdad? Ahora, vamos a ver, esta mujer también, hermanos, puede ser la figura, como ya decíamos, papal. Puede ser la figura papal. En este caso, esta organización, digámoslo así, se fundó por el año diríamos 600, un promedio. Acuérdense que hemos ido mencionando los periodos de cada tiempo, de cada iglesia. Y en este caso puede ser que por el siglo VI haya sido ya más formal lo que es este campo del papado. En este caso, fíjese que pega con eso, pega por ejemplo, por los colores, pega por, si nosotros vamos al capítulo 16 no lo vamos a buscar ahorita, capítulo 16 del libro del mismo Apocalipsis, nosotros vamos a ver unas similitudes de la mujer en ese capítulo, que realmente uno no puede dudar de quién está hablando la palabra, de quién está hablando. Entonces, en este caso, vamos a ver si ese caso pega más. Ahora, en el verso 20, esta mujer, sobre todo lo que quiere destacar en esta hora es cómo está seduciendo, dice el Señor acá en el verso 20, está seduciendo a sus siervos. Entonces, lo que podemos ver en este caso es que, en primer lugar, el Señor conoce la falencia de la iglesia. No puede haber o pensar uno que el Señor está ajeno de lo que se está dando en medio de la iglesia, porque se piensa muchas veces así, ¿verdad? En términos así muy personales, muy generales, uno dice, el Señor no ve esto, el Señor no creo que esté pendiente de esto. Pero debemos de saber que cuando el Señor se dirige a esta iglesia es porque Él sabe de qué manera esta iglesia ya se está corrompiendo. Se está corrompiendo, y estamos hablando
de su iglesia. Porque si no fuera su iglesia, el Señor no tiene por qué estarle llamando la atención, porque como se dice, a quien Él le llama la atención o a quien Él disciplina es al Hijo. Entonces, en este caso, debemos de pensar eso, con lo cual vamos a ir aterrizando en esto, que el Señor primero conoce lo que hay internamente en la iglesia. El Señor conoce lo que hay internamente en el corazón de cada uno. Por mucha la boquita chiquita que uno la haga, por mucho que eche lágrimas y que pegue gritos, el Señor sabe qué hay en nuestros corazones. Entonces eso uno tiene que tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Él sabe. Esa es la enseñanza que vamos a ir extrayendo. Él sabe, ¿verdad? Entonces, cuando uno dice, bueno, el Señor aquí, ¿y cómo es que Él sabe? Porque allá en la primera iglesia dice, yo ando en medio de las iglesias. Él está en medio, Él está aquí. Pero no solo en el término general de la iglesia, sino que también Él está en nuestros corazones, porque nos hemos convertido en templo y morada de Él. Entonces, ¿cómo no va a saber si Él está aquí? Pues si Él está dentro, si Él está con nosotros. Pero lo irónico es que cuánto creyente, hermanos, se pasa por alto eso. ¿Cuánto creyente o cuántas iglesias? Hablemos primero de las iglesias. ¿Cuántas iglesias realmente ya se contaminaron y creen que eso es normal y que eso no lo conoce Dios? ¿O cuántas personas están contaminadas, están mal y no pueden entender que el Señor sabe perfectamente nuestro estado espiritual? Entonces eso hay que ponerle atención. Uno debe de saber que el Señor lo conoce a uno de adentro para afuera y de afuera para adentro, ¿verdad? Ahora, este aspecto también es lo que el Señor, hermanos, se disgusta, es cómo estas falsas enseñanzas están seduciendo a sus siervos, dice acá. Entonces ahí vemos otro aspecto que el Señor, una de las cosas que le pone atención y que le exhorta a los movimientos de la iglesia, que ellos están seduciendo al pecado a los hermanos. Entonces, por ejemplo, por decirlo de esta manera, estaríamos viendo aquellos pastores, aquellas enseñanzas, hermanos, permisivas, aquellas enseñanzas de pastores que lo que menos mientan es el pecado, que lo que o sea, la gente las tienen solo con bendiciones, que Dios los va a bendecir, que Dios les va a prosperar, que Dios conoce ese problema. Entonces se van por esa vía, porque como eso es más favorable, pues la gente no le gusta que le toquen la parte flaca, ¿verdad? Entonces la gente quiere mensajes de consolación que son buenos, pero el mensaje que siempre debe de predicarse a la iglesia, quiera la iglesia recibirlo o no lo quiera. El deber del que está al frente es predicarle el evangelio a la gente, ¿verdad? Lo quiera la gente o no lo quiera. No, yo me voy porque aquí en esta iglesia
en esta iglesia solo están señalando, pues si el enfermo no puede llegar a un hospital a opinar, el enfermo no puede decirle al médico, usted está equivocado. El médico le dice, te voy a operar porque está grave, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Entonces dice el médico, dice el enfermo, dice yo me voy, se tira y se va a morir. ¿Por qué? Porque el enfermo no quiere que le digan que lo van a operar. Es más, uno ni a hacerse los exámenes quiere ir porque uno dice, estoy todo fregado y ¿para qué voy a ir? Entonces, no quiere uno aceptar su condición. Pero cuando viene uno a la iglesia y lo están doctrinando, lo están exhortando, le están diciendo que eso es malo y que no es el que está al frente que dice, sino que la palabra es la que dice. Entonces eso de alguna manera va a ir creando temor en las personas. Pero si la predicación todo es como dije, papito chulo, mamita chula, usted va para el cielo, usted no le falta nada, usted si es que de lejos se le nota su espiritualidad, ahí eso se puede asociar a que se le está insinuando a que viva como quiera la persona, ¿verdad? Porque aquí el Señor se molesta, le dice que el problema que tú tienes, le dice a esta iglesia, es que tú estás seduciendo a mis siervos a la fornicación y a comer de lo sacrificado a los ídolos. Dicho de otra manera, no estás haciendo tu trabajo, no estás siendo responsable con lo que se te ha puesto a hacer. Entonces, de hecho, cuando los que están al frente, es decir, eso no quieren meterse a asuntos porque pues sí molestan a la gente, porque la gente, y es lo peor, que la gente anda buscando a donde no se le toque nada de su problema espiritual. La gente anda buscando, la gente lo que quiere, por eso hay muchas maneras de iglesia donde solo llegan a gritar, a saltar, y que el Espíritu me tocó y que hubo una gran bendición y eso es todo, ¿no? Y se van iguales. Eso está seduciendo de alguna manera al que está escuchando a ir tras de lo que no es correcto. Y eso es de alguna manera lo que estaban haciendo estas iglesias. Por ejemplo, el caso de la iglesia, decíamos, de la iglesia de Esmirna, por decir algo. La iglesia de Esmirna, le dice el Señor, ahí hay unos que dicen ser judíos y no lo son, ¿verdad? Es una iglesia sufriente, pero ahí había gente dentro de la iglesia. En ese caso dicen ser cristianos y no lo son. Y esa gente que dice ser cristiana y no lo es realmente algo nocivo dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, la de Pérgamo es la que decíamos enseñaba la doctrina de Balaán, y la de los nicolaitas. Entonces, ahí vemos el veneno, ahí vemos el virus, ahí va avanzando el virus. Y a la de Tiatira, lo que nosotros estamos viendo ahí con la de Tiatira es que están enseñando a la fornicación espiritual a la gente. Y eso de inmediato, mire Dios cómo cuida su iglesia, ¿verdad? Esta iglesia de Tiatira, que en este caso está enseñando lo que prácticamente enseñó Jezabel, está enseñando, pero a mí me llama la atención de cómo, por decirlo de esta manera,
se oye la incomodidad del Señor. ¿De qué manera luego el Señor dice, está seduciendo a mi gente? Está seduciendo. Por eso el trabajo de guiar a la iglesia es un trabajo, hermanos, de un gran compromiso, no con el hombre, sino con Dios. Porque el dueño de la iglesia no es ningún pastor. El dueño de la iglesia es el Señor. Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Y ahí los que están al frente de las iglesias, en primer lugar deben de saber que les han puesto le han asignado un compromiso que no es con hombres, sino nada menos es con Dios. Y de esa manera es como se debe desarrollar siempre lo que es el pastorear la iglesia. Entonces, esta de lo que es la iglesia de Tiatira, eso es lo que estamos viendo nosotros acá. Pero como decíamos, lo importante es ver cómo Dios se incomoda cuando están enseñando mal a la iglesia. Imagínense, ¿qué dirá el Señor de todo lo que se está dando, de todas las herejías que se están metiendo hoy día? De herejías a herejías, de cosas de gente que empezó bien y ahora terrible, terrible. Como les decía el martes pasado, que yo conocí un muchacho, un pastor bien formado en la doctrina, pero allí le agarraron, allá fueron, él agarró a la carrera para allá, para de los Rodríguez, allá en Colombia, y allá lo trastearon todo y ahora está todo trasteado. Ahora, ¿qué dirá el Señor? Y ese hombre está ahí y es una iglesia que tiene un montón de gente, pero el Señor estará diciéndole hoy a esa persona y a muchos otros, le está diciendo, yo tengo un problema contra ti, tú tienes un problema contra mí, y el problema es que estás seduciendo, que estás enseñando, que estás guiando incorrectamente a mi pueblo. Y eso es lo que hay que ponerle atención. Por eso hemos dicho que, hermanos, locales de iglesia o ministerios que se llamen ministerios evangélicos, hay millones de millones de millones. Pero dentro de todo eso hay tanto que decir. Pero es ahí donde uno entonces tiene que tener un estricto cuidado de esto. Porque como ya hemos dicho, por ejemplo, uno se puede curar de una enfermedad física, ¿verdad? Uno puede curarse de a una enfermedad que se llama incurable, puede curarse, puede darse. Pero el problema de lo que es un virus espiritual nocivo, la gente ya no se puede curar, hermano. La gente cuando ya cree en eso, le voy a poner un ejemplo. Usted ve todo lo que se está dando en Estados Unidos por todo ese gran lío que se han metido ahí. La gente dice, no, yo no creo que esa persona esté haciendo eso. Yo no creo que esa persona haya sido un depredador de niñas. Yo no creo eso. La gente, o sea, no hay que ser tan oveja. Hay que levantar las orejas. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. No se puede. No se puede. Para eso tenemos razón. Para eso tenemos Espíritu Santo. Sí, entonces la gente dice, mire, fíjese que el hermano allí anda con otra mujer. No, yo no creo eso. No, yo no creo eso. Son habladurías porque no lo aman. Hay que ponerle atención. No hay que ser tan espiritual. Y hay que orar y hay que poner atención a algo. Dicen que cuando
Hay chambres, por supuesto, que quieren acabarse a otros, pero los chambres son chambres. Pero lo que ya, como dicen, cuando hay ruidean las piedras en el río, es que algo hay, ¿verdad? Es cuando el río está bastante ruidoso, es que lleva piedras. Entonces, siempre es así. Entonces, ¿qué será de quién saca a esas personas de ese virus? ¿Quién saca a esas personas de seguir a los falsos maestros que están ahora en gran apogeo? ¿Quién los saca? Ellos dicen, no, es mentira. Dicen, no, es que no lo quieren. Dice. O sea, no. De las cosas peligrosas, como le digo, uno se puede curar de una enfermedad, pero curarse de un virus espiritual no se cura uno porque es difícil. Usted ha visto gente que ha venido acá, que ya han venido trasteados. Usted ya los ha visto. Usted ya tiene alguna idea que vienen riéndose, que vienen con unas cosas bien raras y por último se han tenido que ir porque como ya no se les puede sacar esas cosas que andan ahí, ya están trasteados. Entonces, y es un problema. Es algo que uno tiene que cuidarse, ¿verdad? Uno no puede, allá voy allá está el apóstol y me va a ministrar. Hay que tener cuidado quién le va a poner las manos a uno. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hay que tener cuidado. Y ahí va la gente. ¿Dónde va toda la gente? Voy a ir a que me bendiga Benejín. Voy a ir a que me eche la bendición Benejín. Trasteado va a venir, ¿verdad? Trasteado. Porque ¿qué es lo que? Entonces el otro, aquel famoso, voy a ir a que me eche la bendición. ¿Y quién saca a esa gente de ahí? Ya trasteado, ya con ese virus adentro. Ya no es posible. Pero el Señor tiene problemas, o esa gente tiene problemas con el Señor, porque el Señor dice, te ha dado la tarea de seducir a mi pueblo. Ahora, para finalizar, veamos que, hermanos, peligroso pues es ser seducido. Por eso hay que cuidarse. ¿Quién lo va a cuidar a usted? ¿Verdad? Cuídese. Por eso usted, si no tiene capacidad de criterio, por ejemplo, bueno, menos mal que aquí nadie lee, ¿verdad? O sea, yo no he visto a nadie que ande un libro para leerlo, un libro del que sea, no, a ver, ¿verdad? Pero el punto es que el creyente no puede casarse con libros, que el hermano tal dice esto en ese libro. No, uno no puede, no tiene la capacidad, no tiene usted la capacidad de eso. Y ese libro lo va. Por ejemplo, yo escuché a una persona diciéndome, mire, ese libro más maravilloso, porque ese libro solo habla del Espíritu Santo. Y cuando el libro solo está hablando del Espíritu Santo y deja afuera a Jesús y deja afuera al Padre, hermano, estamos mal. Pero esa persona de muchos años me estaba diciendo que ese era el mejor libro que él había leído. Eso es peligroso. Solo habla del Espíritu Santo, pero acuérdense que el Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo es exaltar a Cristo, ¿verdad? Pero si yo solo me pongo a exaltar al Espíritu Santo, no, es decir, el Espíritu Santo viene a dar testimonio de Él. Entonces nosotros pasamos por alto al Señor y al Padre por decirle algo, ¿verdad? Así que como dice alguien por ahí, ¿verdad? Mejor conformémonos con los frijolitos y los huevitos, aunque sean así quemados, aunque sean tostados, pero por lo menos no nos van a hacer daño. Entonces yo finalizo con lo siguiente. Vea, el Señor se le presenta a esta iglesia como se le presenta. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, se le presenta como el Hijo de Dios. Es decir, aquí está mi carta. ¿Quién soy?
el que tiene los ojos como llama de fuego, le está diciendo, este soy yo, ¿con quién te vas a arreglar? El que dice, tiene sus pies como bronce gruñido, este es. Y luego le dice, imagínense, y luego le dice, y te he dado, verso 21, te he dado tiempo para que te arrepientas, pero no has querido arrepentirte de tu fornicación. Es decir, veamos el amor del Señor, que el Señor no arremete de un solo para enjuiciar al que anda mal. Entonces acá, en primer lugar, el Señor se presenta como el Dios poderoso. Y luego el Señor acá, hermanos, en este caso, le da a esta iglesia, ¿verdad? Conoce la situación y luego le da un espacio antes de enjuiciarla. O sea que el Señor nunca arremete. Por ejemplo, si usted se identifica como un creyente y Dios le está hablando, tal vez no sea este su problema, sea otro, y el Señor le está diciendo, mira, ¿quién soy yo? Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el que de mis ojos sale una llama de fuego, yo soy el que tengo pies de bronce, gruñido. Has hecho esto y esto otro, que has enseñado esto incorrecto, pero yo te doy la oportunidad de que te arrepientas. Entonces ahí vemos el amor de Dios, que siempre, hermanos, le da un espacio a las personas para que puedan reflexionar. Entonces no la enjuicia y le da este tiempo para arrepentirse. Siempre Dios da un espacio. Nunca Dios, le pongo el ejemplo de Sansón. Sansón ya sabía que andaba mal, que andaba mal, que andaba mal. ¿Y cuánto tiempo anduvo Sansón mal? Y no lo enjuició el Señor. Ese es el tiempo de misericordia. Pero llegó el momento cuando Sansón tuvo que enfrentar la realidad. Ya no estaba el amor de Dios. El caso de Saúl. O sea, pero no es que antes el Señor arremete, sino el Señor lleva un espacio, ¿verdad? Da el tiempo para el arrepentimiento. El caso es que esta iglesia dice no se quiere arrepentir. Y esa es esa iglesia que decíamos que es esa iglesia tradicional, esa iglesia que es la que nosotros más conocemos como la iglesia papal, que hasta estas alturas esa iglesia sigue igual, con mayor auge, sigue fornicando espiritualmente, con mayor frecuencia sigue haciéndolo, pero viene el momento que el Señor le dice, te voy a tirar en una cama a ti y a los que te sigan. Y eso lo podemos ver allá en el capítulo número 16, se lo dejo de ver del Apocalipsis y lee el 17. Ahí va a ver lo que le sucede a esta mujer, ¿verdad? Que estamos hablando de la madre de todas las rameras. Esto, es decir, el Señor hasta ahorita todavía no ha venido el juicio. Todavía no, pero llega el momento cuando dice el Señor, hoy te toca. Por ejemplo, en el versículo número 1 del 17, solo veamos mientras, ¿verdad? El 16, 17, dice, sí, 16, dice, una gran voz que decía desde el cielo, sobre la tierra, dice, fue 17, ¿verdad? Habla y por ejemplo nosotros vemos, aquí habla de la condenación de la gran ramera. Dice, se lo voy a leer, vino, dice entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas
y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre las muchas aguas. Agua significa el mundo, ¿verdad? Con la cual ha fornicado los reyes de la tierra y sucesivamente, y todos los moradores. Es decir, esta Tiatira ha sido la más perversa, pero viene siendo la mamá de todas las otras perversas. Así que no se van a escapar, porque dice el Señor, Dios no tendrá por culpable, no tendrá por inocente al culpable. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias porque tú eres